Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández, viendo el ciclo de partidas del Dr. Alexander Alekhine. Veremos ahora una partida donde está el aprovechamiento de las líneas abiertas. La importancia del dominio de la línea abierta no necesita confirmación. Los predecesores y los contemporáneos de Alekhine comprendían muy bien esto. En las partidas de Chigorin, Steinitz, Lasker, Capablanca y otros se tienen muchos ejemplos del artístico aprovechamiento de la línea abierta. Cuando se tiene en el tablero una línea abierta y la domina plenamente cualquiera de los contrincantes, la supremacía de este no ofrece la menor duda. Las piezas pesadas del atacante tienen la posibilidad de operar por esta línea fundamental estratégica, pueden irrumpir a través de ella en la disposición del enemigo y realizar allí la destrucción. En la práctica de Alekhine aparecen muchos ejemplos cuando al dominar la línea abierta pudo perseguir un contrapeso decisivo en tal o cual parte de la lucha. Así hemos visto cómo hay partidas muy hermosas del campeón, del entonces campeón del mundo, cuando él se reafirmaba sólidamente en una importante línea abierta, su juego futuro transcurría en las distintas partidas por diferentes caminos. Veremos que algunas veces conseguía la victoria gracias a la decisiva unión de las piezas del enemigo, a tiempo de ganar el peón que se encontraba en esta vertical. En una serie de casos de presión de sus piezas se cambiaba al rey enemigo y terminaba con un ataque de mate. No pocas veces servían otras finalidades como objetivo del ataque, pero siempre el camino a la victoria se encontraba a través del indivisible dominio de la línea abierta y de tomarla con sus piezas pesadas. Al examinar las partidas de Alekhine, uno puede descubrir los métodos de la lucha y la sucesiva etapa de posesión y refuerzo de las piezas activas del lado de las líneas abiertas. En la brillante partida que asombró al mundo en su tiempo contra Ninsois, el campeón del mundo aprovechó artísticamente las inexactitudes en el juego de su peligroso enemigo. Se apropió de la línea abierta en el flanco de dama, unió las piezas del enemigo y las colocó en un completo subswap. Esto sucedió tan rápidamente que ya en la jugada 30 Ninsois tuvo que reconocerse vencido. He aquí cómo se desarrolló esta partida. Una defensa francesa, Alekhine con las piezas blancas, en el estupendo torneo que desarrolló en San Remo en 1930. Su rival, Aaron Ninsois, con las piezas negras. Ninsois contesta con la defensa francesa de 6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, E5, C5 y ahora Alekhine hace alfil D2, que es una jugada que a las negras no tienen ninguna dificultad en igualar el juego. La invasión del caballo blanco en la casilla D6 se previene fácilmente por las negras. A un juego más complicado, ¿no es cierto?, conduce A3 o dama G4. Pero Alekhine jugó alfil D2, caballo E7, caballo B5, alfil por D2 jaque, dama por D2, enroque corto, C3, y ahora lo correcto era caballo F5 y posteriormente echando el alfil el caballo blanco de B5. Sin ningún inconveniente, el negro hubiese tenido una partida satisfactoria, pero equivocó el camino, jugó B6. Las blancas aprovecharon inmediatamente F4, alfil A6, caballo F3, dama D7, A4, caballo B a C6. La idea es jugar caballo A5 y mantener un control interesante en la columna C. Pero lo que no previó Ninsois y ninguno de los maestros ahí presentes, la simple jugada que Silver Tarrasch consideró que era una extraordinaria jugada. Y según Alekhine, para él fue una jugada de eminentemente sentido lógico, que curiosamente sus grandes colegas, grandes maestros, no vio ninguno. Y él la realizó de esta manera. B4. Excelente jugada que priva al caballo negro de la casilla A5. C por B4, C por B4 y ahora hay que sacar el alfil porque hay una amenaza, ¿no es cierto?, de hacer lo que se conoce como un calzoncillo con el peón de B4 yendo a B5. Alfil B7, caballo D6, F5. Ese ya es la consumación del error definitivo estratégico. Se imponía, para haber evitado la muerte por asfixia, haber jugado imperiosamente A5, y si el blanco jugaba alfil B5, simplemente A por B.
o si jugaba a A5, B5, caballo B4, liberando esa pieza y permitiendo el cambio mayoritario de piezas por la columna B, C mejor dicho, la columna abierta. Pero Niso jugó F5, lo que permitió inmediatamente el cierre de la columna, digamos, del flanco de dama, con esta interesantísima jugada que no la vio, A5. Y eso ya es decisivo, porque no se puede jugar B por A5 debido a B5, según Alekhine, con una importante ventaja, ya que si caballo B4, torre por A5 y obligando prácticamente al abandono de las piezas negras. Por lo tanto, después de A5, el negro juega caballo C8 y con una gran visión de tablero, Alekhine ahora hace caballo por B7, sellando la prisión para las negras. Dama por B7, A6, dama F7, alfil B5, caballo 8, E7, enroque corto, H6, porque en algún momento hay que evitar el salto del caballo blanco a G5 y golpeando en E6, torre F, C1 y toda la partida se decide por el golpe en la casilla C6. Torre F, C8, torre C2, y si el negro en este momento quisiera jugar caballo D8, el blanco juega sencillamente torre A, C1, torre por C2, torre por C2, torre C8, torre por C8, caballo por C8 y después de dama C3. No hay forma de evitar que la dama blanca ingrese por la columna C hasta la casilla C7 con estragos totales en la posición de las negras. Por lo tanto, después de torre C2, el negro hace dama E8 en una heroica defensa del punto C6. Torre AC1, torre a B8, dama E3, torre C7, torre C3, dama D7 permitiendo que el rey avance para ir a proteger el punto C7 y la columna, de alguna manera sostener la columna abierta, C. Torre 1, C2, rey F8, dama C1, Alekhine, característica de él muy típica, aprovechó muchas veces esta tripleta, ¿eh? 3 veces las piezas unidas en la columna golpeando con todo. Torre B, C8, alfil A4, con la terrible amenaza B5 y ganando. Por lo tanto, al negro la única forma de detener esta amenaza es entregando un peón momentáneamente. Alfil por B5, rey E8, alfil A4, por fin el rey ha llegado al punto importante, pero después de H4, las negras deciden abandonar la contienda. Las negras no pueden mover ni una pieza para no perder inmediatamente el caballo que está en C6 después de la jugada B5 de las blancas. Las blancas esperan tranquilamente mientras terminan la jugada de los peones del enemigo, que a causa del subswan se verá obligado a ir a futuras pérdidas materiales. Sin esperar este desagradable momento, Ninsois se rinde enseguida, posición clave que se muestra, ¿no es cierto?, en lo que ustedes están viendo en este minuto, y enseña el triunfo completo de la estrategia de las blancas, la lógica conclusión de su ataque al flanco de dama con aprovechamiento de la única línea abierta. Bien, eso sería todo por el momento, una muy hermosa partida del extraordinario Alexander Alekhine. Muchas gracias.